Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día. Muy buenos días, hermanos, y bienvenidos a la meditación del Evangelio del día de hoy, viernes, agosto 2. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El santo del día de hoy es San Eusebio de Vercelli, obispo. San Eusebio fue un infatigable defensor de la fe católica. La primera lectura del día de hoy es de Levítico 23. El salmo está tomado del Salmo 80. Canten a Dios, nuestro refugio. El Evangelio está tomado de Mateo 13, versículos del 54 al 58. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo, donde se puso a enseñar en su sinagoga, de tal manera que la gente no salía de asombro y preguntaba: ¿de dónde le vienen a éste los conocimientos que tiene y los milagros que hace? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas ellas entre nosotros? ¿De dónde has sacado todo esto? Así que estaban desconcertados a causa de Jesús. Por eso les dijo: solo en su propia tierra y en su propia casa menosprecian a un profeta. Y a causa de su falta de fe, no hizo ahí muchos milagros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana meditamos en el Evangelio, como para Jesús también fue un reto en ese tiempo proclamar la buena nueva dentro de las personas que estaban más cercanos a Él. Mencionando un poco sobre los hijos de María o los hermanos de Jesús, como lo menciona en este Evangelio, quiero aclarar un poco que Jesús es el primogénito de María Santísima, nuestra Madre, y en el tiempo de Jesús, en la cultura judía, todos los allegados y todos los parientes como primos se les decían hermanos. Así que Jesús no tuvo más hermanos carnales, ni María Santísima tuvo más hijos. Es bueno y oportuno aclararlo porque en otras denominaciones se determina a María Santísima como madre de más hijos, y por supuesto tiene más hijos que somos nosotros, que eres tú y que soy yo. Pero en el Evangelio de hoy meditamos cómo para Jesús también fue un reto en ese tiempo llevar adelante la obra del Señor por la incredulidad de la gente. Y dice ahí mismo que a causa de su falta de fe no hizo muchos milagros en ese lugar. El Señor nos quiere decir hoy que también en nosotros está el creer o el no creer en Dios. Y está en nosotros el recibir o no milagros. Es decir, que si en esta mañana nosotros estamos deseando o esperando un milagro, debemos orar, pero sobre todo debemos de creer, debemos de tener fe, tenemos que tener esa certeza de que Jesús puede obrar ese milagro en nosotros. Y claramente lo dice en esta palabra, que ahí no obró Él muchos milagros por la falta de fe, por la incredulidad de las personas, porque lo cuestionaban mucho y decía, pero ¿de dónde le vendrá tanta sabiduría? A veces nosotros hoy en día también cuestionamos al Señor de muchas maneras. ¿Por qué me pasa eso a mí?
¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué una enfermedad en un familiar cercano? ¿Por qué los problemas en el matrimonio? ¿Por qué la escasez económica en el hogar? Nos preguntamos muchas veces y cuestionamos al Señor. Pero no es que debemos cuestionar al Señor. Eso no es la manera de resolver nuestras dificultades. Es creyendo y confiando en la providencia del Señor y, por supuesto, obrando nosotros en la manera en la que el Señor le agrada. Cuando nosotros vivamos los mandamientos del Señor, cuando nosotros vivamos bajo la voluntad del Señor, entonces Él va a obrar milagros en nuestra vida, porque al Señor le encanta que creamos en Él. Una de las cosas en las que nosotros podemos agradar al Señor, entre muchas, es la fe, la confianza que tenemos puesta en Él. Según sea nuestra fe en Dios, así serán las cosas que nos sucederán. Porque para Dios es muy importante que nosotros creamos en que Él puede hacerlo todo. Y Dios va a obrar en nuestra vida de acuerdo a su santa y perfecta voluntad, para nuestro bien y nuestra salvación. Así pues, hermanos, confiemos en el Señor, amemos al Señor, no cuestionemos al Señor y pidámosle al Señor que nos regale el don de la fe, que aumente nuestra fe, que como cuando recemos el rosario junto a María Santísima, pidamos poder recibir el don de la fe. Al final del rosario hacemos 3 Aves Marías, una para alcanzar la fe, la esperanza y la caridad. Que al lado de María Santísima podamos recibir esa fe y que ella nos ayude y nos encamine a los brazos de Jesús. Oremos. Señor Dios, ayúdanos a imitar la constancia de San Eusebio, tu obispo, al profesar la divinidad de tu Hijo Jesús, que de tal manera permanezcamos firmes en la fe, que enseñemos a los demás de tu amor y de la fe, que participemos de las bendiciones de tu Hijo Jesucristo con los demás. Amén. Hemos orado en el nombre de Jesús, con intercesión de María Santísima, nuestra Madre, orando con la fuerza del Espíritu Santo, a ti que eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Paz y bien para todos.